Hoy vamos a analizar un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Francia. Jeanne Molinet nació el 7 de octubre de 1874 en el pequeño pueblo costero de Querity, noreste de Francia. Cuando nació, el país era más accesible para comunidades rurales por el auge de los ferrocarriles, aumentando la migración a ciudades grandes en busca de trabajo. En la década de 1870, la agricultura sufrió una depresión por el aumento mundial de la producción agrícola, lo que causó abundancia de alimentos. Los precios entonces comenzaron a estancarse, aunque esto tuvo un impacto en la población en general. La familia de Jane llevaba una vida sencilla. Su casa daba al océano Atlántico y el pueblo tenía solo unos cuantos cientos de habitantes, un lugar donde todos parecían conocer los asuntos de los demás. Cualquier depresión que sintieran los terratenientes ricos realmente no afectaba las preocupaciones diarias de Monsieur y Madame Moulinet. Jeanne solo tuvo educación básica. En los años 1870 había unas 50.000 escuelas primarias comunitarias en Francia. Se estimaba que 4 de cada 5 niños estaban inscritos. Sin embargo, la asistencia era a menudo esporádica y la tasa de analfabetismo era de aproximadamente 20%. La asistencia a la primaria no fue obligatoria en todo el país hasta 1882. Jeanne era la mayor de los 7 hijos de sus padres y desde joven tuvo que ayudar a su madre a cuidar a sus hermanos menores. A los 14 años la enviaron a trabajar de servicio doméstico a la casa de una familia adinerada durante varios años. Trabajó para diferentes familias hasta que a principios de 1893 se fue a trabajar a París. París era muy distinto al pueblo pesquero donde creció. La ciudad era hogar de casi 2 millones de personas, muchas de las cuales caminaban por los bulevares, admirando la hermosa arquitectura barroca y renacentista mientras realizaban sus actividades diarias. Sin embargo, a pesar de los hermosos alrededores, la economía de París aún sufría una crisis económica que había comenzado en la década de 1870 y de la cual todavía no se había recuperado. Muchas industrias se habían mudado a las afueras de la ciudad, donde las rentas eran más baratas y había mejor acceso a las conexiones de transporte proporcionadas por el río y los ferrocarriles. La demanda de trabajadores cambiaba. Seguía habiendo empleo en sectores tradicionales como los textiles, pero surgían industrias que necesitaban personal más calificado, como ingenieros mecánicos y eléctricos. Trabajando en el servicio doméstico, Jeanne se casó con un hombre llamado Marcel Weber. Cuando lo conoció era trabajador, aunque le gustaba beber. Vivían juntos en un barrio obrero llamado Le Goutte d'Or. No era una zona muy buena de la ciudad y era frecuentada por vagabundos y borrachos. En los años siguientes, Jeanne tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño. En 1904, ella tenía 30 años y la vida para ella en París era difícil. Vivía en un edificio de apartamentos en mal estado. Su esposo seguía bebiendo mucho y para ese entonces ella también había empezado a beber. La situación empeoró tras la tragedia familiar. No solo vivían en condiciones terribles, sino que las 2 hijas de Jeanne y Marcel murieron. Había habido un brote de bronquitis en la ciudad y, a pesar de que ambas niñas murieron con muy poco tiempo de diferencia, los médicos no consideraron que les hubiera pasado nada fuera de lo común. Había algunas marcas rojas en los cuellos de ambas niñas, pero el médico que las examinó no consideró esto sospechoso y no se realizó ninguna autopsia. La muerte de sus 2 hijas tuvo un efecto devastador en Jeanne. Empezó a beber aún más y no parecía querer hablar con nadie. Era evidente para sus vecinos que había caído en un estado de depresión. El 2 de marzo de 1905, Jeanne estaba cuidando a la bebé de 18 meses de su cuñada, que se llamaba Georgette. Trágicamente, mientras la cuidaba, la niña se enfermó y falleció. Llamaron a un médico y cuando llegó, Jeanne estaba llorando junto a la cuna de la bebé. Revisó a la niña y, aunque notó moretones en su cuello, concluyó que murió por una convulsión. Jeanne parecía devastada por la pérdida. La familia de su esposo la consoló, pero nada aliviaba su dolor. Ella dijo que la muerte la seguía. Poco más de una semana después, el 11 de marzo, volvió a la casa de su cuñada, esta vez para cuidar a la otra hija de su cuñada, una niña de 2 años y medio llamada Susana.
Pero cuando su cuñada volvió, vio a Juana llorando junto a la cama de la niña. Ella también había muerto. Llegó el doctor. Esta vez atribuyó la muerte a convulsiones inexplicables. Para ese momento ya había quienes empezaron a cuestionar por qué 4 niños habían muerto bajo el cuidado de Madame Jean Weber. Se preguntaban si ella podría ser responsable de sus muertes. Se informó que cada niño había sido encontrado con marcas rojas en el cuello. Sin embargo, cada vez los doctores concluyeron que las muertes habían sido por causas naturales. Aunque algunas personas la miraban con sospecha, había otras que creían que los niños habían muerto debido a sus terribles condiciones de vida y a la epidemia de bronquitis que estaba arrasando el país. Luego, Jeanne fue invitada a cuidar a su sobrina Germaine, de 7 años. Bajo su cuidado, la niña sufrió asfixia y al regresar el hermano de Jeanne halló marcas rojas en el cuello de su hija. Aparte de esto, la niña parecía estar lo suficientemente bien. Al día siguiente, cuando le pidieron a Jeanne cuidar a la niña, su hermano regresó y la encontró muerta. El doctor registró como causa de muerte la difteria. Ahora había aún más chismes entre la gente del lugar de que Jean estaba maldita o tenía algo que ver con la muerte de tantos niños. Pero mientras circulaban los rumores, el único hijo sobreviviente de Jean Weber, un niño llamado Marcel, murió. Nuevamente, el médico concluyó que no hubo juego sucio involucrado y anunció que el niño también había muerto de difteria. Ella recibió simpatía y la gente empezó a sentir que era una mujer que se había encontrado en circunstancias tan trágicas que la muerte había ocurrido cuando ella estaba presente y que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo, después de todo, en cada ocasión. Los médicos nunca sospecharon que ella estuviera relacionada con la muerte de los niños. Un par de semanas después, el 5 de abril, 2 de las cuñadas de Jeanne llegaron a su edificio de vecindad empobrecido. Ella tenía pocas habitaciones en un edificio húmedo y lleno de gente. Sus cuñadas sentían cierta simpatía por su situación. Nadie quería vivir en circunstancias tan desafortunadas y la situación de Juana se agravó por la pérdida de sus 3 hijos. La muerte siempre estuvo cerca de ella. Una de sus cuñadas le pidió cuidar a su hijo Mauricio un rato, pues ambas necesitaban ir de compras. Sin embargo, regresaron antes de lo previsto solo para encontrar a Mauricio ahogándose y luchando por respirar. Su cuello estaba magullado y Juana estaba de pie junto a él, con lo que las señoras describieron como una expresión de locura en el rostro. Llamaron a la policía y arrestaron a Juana Weber. Después la acusaron de asesinato. El 29 de enero de 1906 inició su juicio en París. Ella negó haber tenido algo que ver con la muerte de algún niño mientras estaban bajo su cuidado. Sin embargo, la fiscalía creía que en realidad ella había sido responsable del asesinato de 8 niños, incluyendo a sus propias hijas y a su hijo. Sugirieron que ella asesinó a su último hijo vivo, su hijo llamado Marcel, para ganar simpatía pública y desviar las sospechas sobre las muertes de los otros niños lejos de ella. Jeanne fue defendida por el aclamado abogado defensor Henri Robert. Se había hecho muy conocido en toda Francia por defender con éxito a la señorita Gabrielle Bompard en lo que se describió como el juicio del siglo en 1890. El señor Robert fue igualmente contundente al defender a Jeanne, y el 6 de febrero de 1906 ella fue declarada no culpable. Aparentemente, el jurado la vio como nada más que una madre afligida y no creyó que pudiera haber cometido crímenes tan bárbaros. Durante el juicio, la prensa la apodó la ogresa de la Goutte d'Or. Sin embargo, los vecinos no estaban convencidos de su inocencia. Siempre que salía la gente susurraba. La miraban y la señalaban y los niños gritaban: «Ahí va la ogresa de la Goutte d'Or». Se dio cuenta de que la vida para ella sería difícil en París y cuando su esposo pidió el divorcio, decidió empacar sus cosas e irse de la ciudad. Por un tiempo, no hubo noticias de Madame Jean Weber, hasta que el 7 de abril de 1907, un doctor en el pequeño pueblo de Villedoux, en el sureste de Francia, fue llamado para visitar la casa de una pobre señora llamada Madame Sylvain Babuzet. Cuando el doctor llegó, fue recibido por una mujer llamada Madame Moulinet y ella le explicó que estaba empleada por Madame Babuzet para cuidar a sus 3 hijos, Germaine de 16 años, Louis de 11 años y Auguste de 9 años.
Sin embargo, el joven August murió repentinamente. Después de un breve examen, el doctor pudo ver que el cuello del niño tenía marcas rojas. Esto parecía un poco extraño, pero concluyó que el niño había muerto debido a convulsiones. Tras la muerte de su hermano, Germain, de 16 años, revisó las cosas de Madame Molinet. Su hermano siempre estuvo sano, y aunque Madame Molinet llevaba poco tiempo con su madre, siempre le pareció algo extraña. Mientras buscaba, se topó con una copia de un artículo de periódico que había informado sobre el caso judicial de los ogros de la Goteau. Cuando miró la foto, se dio cuenta de que Madame Molinet era en realidad Madame Jean Weber. La policía fue contactada y Madame Molinet, o Madame Jean Weber, fue arrestada. Se le pidió a un doctor llamado Dr. Brunet que realizara otra autopsia al cuerpo del niño fallecido. Los resultados de esto sugirieron que el niño había muerto por estrangulamiento, posiblemente con un pañuelo o una bufanda. Sin embargo, Madame Jean Weber negó haber sido responsable de la muerte del niño y nuevamente recurrió a los servicios de Monsieur Henri Robert. Antes de que comenzara el juicio, Monsieur Robert insistió en que se realizara otra autopsia. Esta fue realizada por el doctor Léon Henri Tenot. Él había sido el patólogo que realizó las autopsias a los niños, de cuyo asesinato Madame Weber había sido acusada el año anterior. Los resultados de la segunda autopsia mostraron que Auguste Babuzet, un niño que había pasado sus 9 años de vida viviendo en condiciones bastante terribles, había muerto debido a fiebre tifoidea. Aunque el magistrado, llamado Monsieur Belloux, estaba convencido de que Madame Weber era en realidad culpable, no tuvo más opción que dejarla en libertad. Así que el 7 de diciembre fue puesta en libertad. Tras varios meses sin conocerse su paradero, increíblemente fue contratada por Monsieur Georges Bonjour, presidente de la Sociedad para la Protección de los Niños en Francia. La empleó como enfermera en un hogar infantil en el pueblo de Oakville, en el norte de Francia. Aparentemente, él y los otros organizadores del hogar infantil querían compensar las injusticias que la justicia había cometido contra una mujer inocente. Sin embargo, tras unas semanas, la sorprendieron estrangulando a un niño de 6 años, pero cuando llegó ayuda, el niño ya había muerto. De manera sorprendente, no se contactó a las autoridades y, en su lugar, Madame Weber simplemente fue relevada de sus funciones y despedida. Se creía que la razón de esto era evitar cualquier vergüenza, lo cual Monsieur Bonjour temía que pudiera resultar en la pérdida de su puesto. Jeanne entonces regresó a París. Para ese momento se encontraba en muy malas circunstancias, incapaz de encontrar trabajo. Fue arrestada por vagancia y enviada a un asilo en Nanterre, que entonces estaba a 11 kilómetros del centro de París. Sin embargo, tras una evaluación de los médicos, fue declarada cuerda y liberada, pero estaba en la miseria y con muy pocas oportunidades terminó en la prostitución. Sin embargo, sus circunstancias mejoraron cuando conoció a un hombre llamado Émile Boucherie. Aunque no se casaron, las personas que la conocían creían que era su esposa y se referían a ella como Madame Boucherie. A principios de 1908, la pareja había dejado París y encontró alojamiento en una posada en el pequeño pueblo de Commercy, en el noreste de Francia, pero su estancia allí fue breve, ya que pocos días después, el posadero descubrió a Jeanne en el acto de estrangular a su hijo de 10 años, llamado Marcel Pirot. El niño en esa experiencia se mordió la lengua y sangró. Ella estaba jalando el pañuelo con tanta fuerza que el posadero tuvo que golpearla 3 veces en la cara antes de que soltara al niño. Al hacerlo, el posadero notó que el niño estaba muerto. La policía la arrestó y cuando revisaron sus cosas encontraron una carta del renombrado abogado Monsieur Henri Robert. Se dieron cuenta de que la mujer que habían arrestado era la infame Madame Jean Weber, la ogresse de la Goutte d'Or. Una vez más, Jeanne fue juzgada por asesinato y nuevamente fue defendida por Monsieur Henri Robert. Esta vez no logró convencer al tribunal de su inocencia y el 28 de octubre de 1908 fue declarada culpable de asesinar al menos a 10 niños. Fue enviada al Hospital Mental de Merville en Nueva Caledonia.
10 años después, el 5 de julio de 1918, Madame Jeanne Weber, la ogresa de la Goutte d'Or, se quitó la vida. Hizo esto estrangulándose a sí misma. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. En este video mencioné que Henri Robert también defendió a Gabriel Bompard en el llamado Juicio del Siglo en Francia en 1890. Cubrí este caso en abril de 2020, y si alguno de ustedes quiere ver el video de nuevo, he dejado un enlace abajo. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan, y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.